otro encuentro. Qué bueno, qué lindo estar conectados para eso, para seguir conociéndonos, es decir, para que me sigan conociendo un poquito más en cada encuentro. El tema que voy a tocar hoy aparentemente es ríspido, no es agradable, porque hay dos palabras que a uno le pegan muy fuerte y cuando le toca a uno más: cáncer y quimioterapia. Bueno, les voy a contar un poquito cómo empieza esta historia. Además, yo pienso algo, que cuando uno le ocurre alguna enfermedad física es porque hubo algún problema psíquico, algo psicológico uno somatiza. Los malos momentos, las cosas duras que todos tenemos que atravesar en la vida, ¿no? Porque esto es así, vivir es eso. Estamos llenos de momentos felices y tenemos que atravesar otros momentos. Bueno, esto me tocó a mí. A ver, ¿cómo les cuento? Vino la pandemia en el 2020, que fue en marzo del 2020. Yo quedo en mi casa 7 meses, no salí. Claro, por los años, etcétera, etcétera. Los miedos. Y yo tenía, en realidad tenía organizado con la Fundación Charles, me iba a hacer cataratas, operar de cataratas en los 2 ojos, en mayo, el 5 de mayo del 2020. Bueno, naturalmente cuando ocurre esta historia me llaman del instituto para cancelar, se cancelaron todas las operaciones de esta índole, ¿no? Y en el mes de junio, yo en mi casa, yo notaba que cuando me maquillaba, porque eso sí, estaba sola en mi casa, pero yo siempre me arreglo por mí, porque me hace bien. Y yo notaba cada vez que me maquillaba el párpado, el izquierdo, que tenía algo, que tiene un bulto. Y uno hace cosas que es cierto, no hay que hacerlas. Pero bueno, yo ahí tenía la mayor excusa que era que no se salía. Y bueno, en la heladera siempre tengo gotas oftalmológicas, hasta con antibiótico. Bueno, yo me ponía eso y yo notaba, doler no me dolía, pero sí tenía una molestia y cada vez era más importante y ese bultito era cada vez mayor. Pero bueno, de la poca gente que ingresaba a mi casa, porque, a ver, marzo, abril, hasta mayo no me comuniqué con nadie, ni siquiera con mi hijo, que es médico. Pero a partir de fin de mayo yo no salía, pero sí venía mi hijo cada tanto y en ese momento los chicos de marketing que empezamos como a grabar, como a filmar. Yo empecé también en ese momento a hacer los vivos por Instagram. Era los miércoles a las 19 horas. Bueno, sigo con lo del ojo. Ese bulto se iba agrandando. En el mes de octubre ya casi se levantaba la restricción de la pandemia. Yo todavía no salía, no me animaba. Tuve mucho miedo, No sé, bajar el cordón cuando lo hice por primera vez era como que, no sé, estaba bajando la Aconcagua. Bueno, me llaman del instituto para decirme que nuevamente iba para el control y que iba a ir a la operación de cataratas. Pero bueno, yo tenía el bulto. Y entonces, naturalmente, en la consulta se encuentran con eso en el ojo izquierdo. Y bueno, y era un tumor maligno. Entonces, en principio se decide, me operan del ojo derecho, que estaba bien, y ya prácticamente estamos a fin de año y se comienza con todo el tratamiento, la investigación.
y en enero me operaban, pero ya se sabía que no se podía extraer el tumor porque interesaba a la órbita del ojo. Entonces ya se hablaba de quimioterapia, o sea, se me iba a intervenir y después venía la quimioterapia. Y ahora, eso sí se los quiero contar. No fue fácil, porque estaría mintiendo. Los miedos están en uno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pude superar esta historia desde el mejor lugar, ¿no? Yo mismo pienso que fue increíble. Primero, porque para superar los momentos difíciles, uno tiene que estar muy bien anímicamente, eso que venía de una pandemia. Pero cuando uno está rodeada de buena gente, como lo dije en el otro encuentro, tengo 3 amigas, es decir, tuve muchos llamados por WhatsApp de alumnas maravillosos, que ayuda mucho chatear, pero 3 amigas que cuando comencé con la quimioterapia, yo volvía de la quimio y ellas venían a almorzar y nos reíamos. Eso por un lado, pero al mismo tiempo, la fórmula también es estar ocupado, muy ocupado. Cuando comencé esta historia le estaba contando que ya para el mes de fin de mayo, yo con mi equipo de marketing, con Rodrigo Del Bon a la cabeza, que me acompañó tanto con su creatividad y con ese impulso, no me permitía bajonearme y ya veníamos programando, pese a toda esta historia, pese al bultito del ojo, etc. Y veníamos programando, Rodrigo estaba armando una escuela digital, que no es fácil armar, programar. Naturalmente el contenido lo iba a poner yo. Y estaba programado para empezar eso en enero. En pleno verano íbamos a empezar a filmar la escuela. Así que proyectos un montón. Yo los días que me quedaba sola tenía que programar, ensayar, practicar para hacerlo. Todos los seminarios y todos los tutoriales lo más fácil, lo más entendible posible. Eso me llevaba mucho tiempo. Me tenía muy entretenida y en algo que a mí me gusta muchísimo. Además, mi intención siempre era transmitir desde el mejor lugar para poder llegar a todos. Entonces, amigas, el chat, estar armando la escuela, era como muy intenso todo eso. Además, cuando comencé con la quimioterapia, no solamente la compañía, el respaldo de mi hija, invalorable, todo eso también a uno lo protege, ¿no? Está bueno sentirse protegido en la vida. No hay nada como eso, ¿no? Valorado y protegido. Esa es la fórmula. Y además, cuando el doctor de Fundaleu me dijo cómo iba a ser más llevadero de acuerdo a la alimentación. Qué terrible el tema de la alimentación. A mí que me gusta todo aquello que no hay que comer. Pero bueno, era el miedo, ¿no? El miedo no es sonso. Y todo lo que me dijo el doctor de Fundaleu lo hice a rajatabla. Así que bueno, estaba rodeada de todo eso, trabajando en lo que me gusta, con mucha compañía, presencial y por WhatsApp, pero tuve un plus. Entonces yo siempre hablo de los premios, hablo de esas cosas intangibles que a uno le puede ocurrir y que es fantástico y que hay que valorar, el motivo no lo sé porque es un tema que tengo que llevar a análisis. Yo no hago terapia, pero cada tanto sí recurro a algún encuentro de ese tipo. Porque, no sé, yo tengo mala voz, canto mal, pero yo quería cantar. Debe haber alguna connotación en mi historia anterior por el tema del canto.
Pero bueno, tuve un episodio traumático antes de los 70 años, con una niña, una profesora de canto que me trató muy mal, que a uno le puede ocurrir, pero que yo me deprimí un montón. Y desde el lugar que, no solamente por la voz, pero porque sentí que me destrató porque ella era muy joven y yo era muy grande. O, como uno diría, me sentía vieja. Y me entró un complejo, Eso estoy hablando un poquito antes de los 70. Por eso yo en el otro encuentro les conté que empecé a cambiar a partir de los 70. Y ahí vino el desafío. Como todo en mi vida, como en esta resiliencia después de los 50 años. Desafiar, prometerse, decretar. Yo he decretado ser atemporal y me está dando resultado. Así que, bueno, ahí vino, no sé, ese milagro, un premio. A ver, para mucha gente ir a un estudio de grabación debe ser lo más común. Para otros no le debe interesar. Pero para mí ir a un estudio de grabación fue como, wow, fue como tocar el cielo, como un gran premio, como, y además ir a un estudio de grabación acompañada por un concertista importante, que es el que me hizo la pista. La verdad que Gabriel Lombardo es un número uno, yo lo admiro muchísimo. Bueno, y me lo trajo de la mano como todas las cosas buenas que me estuvieron pasando por Rodrigo Del Bon. Y yo estaba operada, hacía una semana me habían operado del ojo, Así que estaba con un gran parche, entré con anteojitos negros, como si fuera una rockera vieja, pero hay hechos en la vida de uno que son imborrables. Hay hechos que quedan en lo más profundo del alma y que no se pueden modificar, que uno en la vida va transitando y le van pasando, y como dije antes también, hay momentos felices, muchos momentos felices, pero hay hechos así como muy fuertes. Y haber grabado 2 tangos en mi condición fue muy intenso, y eso no me lo voy a grabar. Entonces, les cuento esto porque digo, finalmente el tema del tumor y de la quimioterapia, no sé, que quedó como oculto, como tapado. Y yo ahora pienso, ¿no? Si yo no hubiera tenido la pintura, ni este mundo maravilloso que tengo, ni estar rodeada por tantos alumnos fantásticos y mis amigas, y por mi equipo, yo digo, sí, seguramente hubiera entrado en depresión, sí, seguramente lo principal hubiera sido la quimio, la operación, hubiera pensado en eso nada más. Pero por eso hay que incursionar en todo lo que se les ocurra, no lo dejen pasar. ¿Saben por qué? Porque hay tiempos que no hay retorno. Y siempre hay que mirar para adelante y recrearse y sumar. Por eso les digo que yo superé el cáncer con los sentimientos, con amigos, con trabajo y con un premio. Bueno, muchas gracias, muchos cariños.